Marcos 1:1 nos dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Estamos predicando Marcos, y Marcos es el primer versículo de este libro, de este evangelio de Jesús según Marcos. Nos habla claro de qué va a hablar, de quién va a hablar y el por qué va a hablar. Quiere que tengamos en nuestros corazones un entendimiento de que a través que vayamos por cada versículo, por cada capítulo, por cada historia, relato, por cada cosa que el Señor ha hecho en ese momento, en ese tiempo, recordemos y entendamos que el Señor vino a hacer ¿qué? A enseñar su santo evangelio. Y lo hizo como hombre porque Él era el Cristo, ese ungénito, ese santo que estaban esperando, ese ungido que había de venir, pero que no era solamente un hombre extraordinario, sino que era el Hijo de Dios. Deidad y hombre, a enseñar su santo evangelio. Desde el principio, Marcos nos pone claro, y quisiera que cada vez que estemos aquí en el púlpito, cuando estemos predicando sobre Marcos, tengamos eso presente, porque vamos a encontrar esas tres cosas de forma implícita o explícita. Me explico. Está claro, evidente, lo dice o nos da a entender, y esa debe ser la conclusión a la cual debemos llegar. Que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino a traer su santo evangelio. Hace 2 semanas, de hecho, Dubán estuvo acá predicando, hizo un resumen bien detallado, capítulo por capítulo, del por qué Jesús cuando vino como el Cristo y como el Hijo de Dios, vino con poder y autoridad, señorío sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias y sobre todas las situaciones. Pero si observamos en detalle esas historias, vemos que lo hace a través de encuentros personales con cada una de las personas que Él se acercó o que se acercaron a Él. El Señor tuvo una interacción transformadora con cada uno de esos personajes. Inclusive cuando hizo milagros en la multitud, como la multiplicación de los panes de los 5,000, Él tuvo un encuentro personal con sus discípulos, explicándole, dándole enseñanza, enseñándoles de dónde y por qué el evangelio estaba presente en sus vidas y lo que estaba haciendo, enseñando y teniendo compasión para con todos. Es que esos encuentros personales en los que el Señor iba a restaurar, lo hizo con los fariseos inclusive. Les hablaba distinto. A cada uno de nosotros nos encuentra en el lugar donde estamos y nos habla de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a quienes somos, lo que necesitamos oír. Algunas veces vamos a necesitar misericordia, compasión, palabras de aliento. Otras veces vamos a necesitar palabras de exhortación. Otras veces vamos a necesitar palabras duras de nuestra realidad. Pero el Señor así nos habla, porque al final del día, el Señor lo que quiere es que seamos transformados. El Señor quiere que lo conozcamos. Y a eso Él vino, a esa transformación. Y por eso es que todo lo que vemos y en todo lo que entendamos que hace el Señor, vemos que hace cosas maravillosas. Y ese es el título de la prédica de hoy. Todo lo que hace el Señor es maravilloso. Me gustaría que sigamos en Marcos 7, vamos al capítulo 7, versículos 24 al 27. Si puede ponerse de pie, vamos a leer la palabra de Dios, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Marcos 7, versículos 24 al 37. Si por favor puede, si no hay un impedimento físico, ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios, que es palabra transformadora y milagrosa. Y así dice la palabra de Dios. Versículo 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida, una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Y ella le suplicó que expulsara el demonio de su hija. Como la mujer era gentil, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo:
Primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer la sobra de los platos de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Jesús salió, versículo 31. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. O Decápolis, como dicen algunas versiones. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con toda claridad. Jesús le dijo a la multitud que no le contara a nadie, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Oremos. Señor Padre, hoy tu día, un día que reservamos, que nos mueves, que nos das el privilegio de venir a adorarte como tu iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos, Señor, para recordar que eres tú el que estás en medio nuestro, Señor, que es tu palabra de poder que transforma, que nos mueve, que nos llena, que nos alimenta, que nos restaura. Padre Santo, prepara nuestros corazones, que tu Santo Espíritu que está en nosotros nos permita escucharte claramente. Escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tú, Señor, que haces todas las cosas maravillosas. Tú, Cristo Jesús, que viniste a la tierra, Señor, con un propósito. Que moriste por un propósito y que resucitaste por un propósito, Señor. Gracias, Señor, porque el Padre del Celestial, mi Rey, Señor, en su plan maravilloso de amor, ha tenido compasión para con nosotros. Danos la capacidad de entender, de comprender, aceptar y vivir lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, mi Rey, Señor Cristo Jesús. Bendice este tiempo. En tu santo nombre hemos orado. Amén. Pueden sentarse. Aquí vemos dos historias. Una mujer fenicia y un hombre que es sordomudo. Dos historias que, si la vemos a primera apariencia, parecieran completamente distintas. Dos ciudades distintas, dos personajes distintos, dos necesidades distintas, dos maneras del Señor interactuar con las personas distintas. Pero me gustaría que, si puede voltearse un momento y mirar a la persona que está alrededor suyo. Vea esas caras. Todos y cada uno de nosotros tenemos historias distintas, contextos distintos, necesidades distintas, venimos de sitios distintos, estamos en circunstancias distintas. Pero estamos unidos, estamos juntos por la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Estamos unidos acá, hoy, por la necesidad de escuchar su palabra transformadora que cambia nuestras circunstancias. La necesidad que tenemos porque su Espíritu Santo nos ha movido a adorarlo, nos ha movido a buscarlo, nos ha movido a escuchar su palabra. Y así igual en estos dos relatos, porque son historias, lamentablemente el español no podemos diferenciar. La historia es un relato, en este caso verídicos, no es una historia inventada, son relatos que sucedieron en el cual dos personas
dos situaciones tuvieron un encuentro real, transformador con Cristo Jesús. Así que no lo vamos a ver de forma separada. Me gustaría que caminemos en estos relatos de forma paralela para que veamos cómo el Señor, a pesar de tener historias distintas, hay una misma enseñanza, un mismo propósito y cómo Él une nuestras historias en una gran historia, la historia del amor de Dios para con nosotros. Si vamos al versículo 24, me gustaría ver versículo 24 y 31, porque así comienzan esas dos historias. En el versículo 24 comienza la historia de la mujer fenicia, para diferenciarlo, voy a decir la historia o el relato de la mujer fenicia, la historia o el relato del hombre sordomudo. La historia de la mujer fenicia, primero, versículo 24. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. La historia del sordomudo comienza con Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón, antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Estas dos historias comienzan, estos dos relatos, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, dándonos a conocer a dónde estaba Jesús. En una está una ciudad que se llamaba Tiro y en la otra Sidón. Pero es importante entender un poco de estas dos ciudades para comprender cómo las historias se unen y tienen un sentido común, tienen algo común. Estas dos ciudades son cercanas, que dan al mar. Pues son ciudades que tienen una característica que, aunque fueran entregadas por el Señor al pueblo de Israel, porque estaban al oeste del río Jordán, ellos realmente, esas ciudades no fueron tomadas completamente por el pueblo. Por alguna razón, no fue así. Y pudiéramos hablar muchas cosas que pasaron antes del tiempo de Cristo sobre estas ciudades, pero es importante entender de que porque no fueron tomadas, había una población primariamente gentil en estas dos ciudades. También podemos entender, si nos recordamos en Marcos 3, cuando Jesús estaba, las multitudes lo buscaban, dice que vinieron personas desde hasta el norte, o tan el norte como Tiro y Sidón. O sea que la población de estas dos ciudades ya conocían, ya entendían, habían sido testigos del poder de Jesucristo en lo que había hecho hasta ahora en su ministerio. Entonces, aunque parecieran dos ciudades distintas, comienza la historia en dos sitios distintos. Realmente comienza en una zona que geográficamente es cercana, con una cultura muy similar y que ya conocían del poder de Dios y del ministerio de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó en estas ciudades de mayoría población gentil? Vamos al versículo 25 y al versículo 32 de nuestros dos relatos. En el versículo 25 nos dice, en la historia de la mujer fenicia, que enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. La historia del sordomudo nos dice que le trajeron a Jesús, a un hombre sordo con un defecto del habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Dos personas con circunstancias distintas, como ya he mencionado, que llegan a un encuentro con Jesús. Una vino porque tiene una necesidad, había escuchado del Señor y sabía y tenía la fe necesaria y suficiente de que en Cristo podía tener salvación para su hija. Al otro hombre lo llevaron, fue llevado por alguien, por un grupo de amigos, por conocidos, no nos dice. Después, la multitud, algunos lo llevaron ante el Señor. Y es algo que quisiera que como iglesia entendiéramos, que no importa por qué has llegado a Cristo o lo has buscado. Si es por una necesidad específica en tu corazón que has sido movido a buscarlo a Él, o alguien, o algún grupo de amigos, de personas que te aman, que conocen ya del poder transformador y sanador y restaurador de Cristo Jesús, te ha traído a Él.
No importa la circunstancia. Al final lo que es importante es que de una u otra manera, como hemos llegado a los pies de Jesús, a conocerlo a Él, hemos venido a ser transformados. A ser transformados. Y fíjense que hay necesidad, la niña, la mujer, a pesar de que había ido con necesidad, realmente estaba intercediendo por su hija. Una persona intercediendo por su hija. Y fíjense lo que dice, que ella había oído de él, se acercó a Jesús y ¿qué hizo? Cayó a sus pies. La palabra dice, se postró a los pies de Jesús. ¿Qué hacemos cuando nos postramos a los pies de Jesús? Adoramos. Cuando nos postramos a los pies de Jesús, adoramos. ¿Y qué hizo la multitud cuando le llevó al sordomudo a Jesús? Le suplicó. Vemos dos casos de intercesión. Personas que tienen fe en Cristo Jesús interceden por alguien más que tal vez no comprendan, no entiendan la capacidad, el poder, lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Hermanos, como iglesia, como personas que conocemos a Cristo, que hemos sido testigos, que hemos sido transformados, que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, intercedamos, no nos cansemos de interceder por aquellos que amamos, por aquellos que tienen necesidad. Tal vez una necesidad física, pero sabemos que la mayor necesidad de todo y cada hombre, como dijo el pastor hace justamente hace unos momentos, es conocer a Cristo como Señor y Salvador. Necesitamos del Evangelio transformador, de ese poder de Dios para salvación en nuestras vidas. Sigamos intercediendo, no nos cansemos. Pero en esa intercesión debemos adorar y debemos suplicar. Porque el Señor quiere que cuando intercedamos, esa sea nuestra actitud, nuestra forma de acercarnos a Él, en adoración y súplica, reconociendo quién es Él y reconociendo la necesidad que tenemos de Él y de aquellos que a los cuales estamos intercediendo también tienen. Entonces, no importa por qué hemos sido traídos, si nos trajo alguien, si nos hemos movido, si estamos intercediendo por otros, lo importante es ese encuentro de Cristo Jesús para con nosotros y aquellos a los cuales amamos. Sigamos orando, sigamos suplicando, sigamos adorando al Señor. ¿Y cómo fue este encuentro? ¿Cómo fue este encuentro de la mujer fenicia y del sordomudo? Sabemos que empezó con la mujer fenicia reconociendo, teniendo fe con él, se acercó a Jesús e inmediatamente se postró. Pero allí Jesús la encontró. ¿Y qué dice el versículo 26-27 de la historia de la mujer fenicia? Y dice, y ella le suplicó que expulsara el demonio de su hija como la mujer que era gentil, nacida en la región de Fenicia que está en Siria. Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Wow. Suena duro. Palabra de Jesús, que lo conocemos como un misericordioso, lleno de amor y compasión. Unas palabras que parecieran duras a una mujer que está postrada a sus pies suplicando. Pero si no tenemos el contexto histórico, bíblico, de lo que está sucediendo, tal vez nos pareciera así. Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, primero nos dice alguna característica de esta mujer, que son muy importantes. Primero nos habló en qué ciudad estaba, que era una ciudad principalmente poblada por gentiles. Después sí nos habla de nuevamente que esta mujer era gentil, nos lo confirma. Era helénica, dice la palabra exactamente. Nacida en la región de Fenicia, ni siquiera había nacido en esa área, había nacido completamente fuera de Israel, en Siria. Y en aquella época, así se refería, un judío se refería a alguien que no fuera judío, como un perro. Esa era su expresión. Realmente lo estaba diciendo, eres fuera de la casa de Israel. Eres gentil. Pudiéramos leer
con ese entender que Jesús le está diciendo, primero debo alimentar a los hijos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los gentiles. Y luego los hijos. ¿A quién se refiere a los hijos? Al Señor nos, en la palabra, cuando vamos al Viejo Testamento y entendemos que el pueblo judío, el pueblo hebreo, eran los hijos de la promesa de Abraham. Ellos se llamaban, yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Israel. Cuando Jesús está hablando, porque Jesús nunca va a mentir o a decir algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios o a contradecir la palabra de Dios. Está diciendo claramente a lo que Él vino. Él vino, en la palabra de Dios nos dice, Él vino primero por los judíos y luego por los gentiles. Nos lo recuerda Pablo en Romanos, nos lo recuerda Pablo en Hebreos, no es Pablo, pero nos lo recuerda en Hebreos. Primero a los judíos y después a los gentiles. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo, si quiero que leamos esto de acuerdo al contexto de lo que tenemos hoy, lo que le está diciendo a Jesús, no está bien que yo primero no sacie la necesidad a los que yo vine primero, que son los hijos de la promesa, y después dársela a los gentiles. ¿Y cómo reaccionó la mujer? Porque eso es lo importante. ¿Cómo reaccionó la mujer ante estas palabras del Señor? Vamos a ver la respuesta. Bueno, antes de eso, discúlpeme, es que algo que es bien importante porque ahí pasé por culpabilidad en mi persona de tratar de explicar lo que el Señor habló. En realidad el Señor habla, como yo le dije al principio, de la manera que necesitamos que nos hablen. A esta mujer fenicia le habló en su idioma, para que ella entendiera quién era ella. Ella venía por un milagro, pero tenías que saber dónde estás tú, quién eres tú. Y el Señor así nos exhorta muchas veces. La semana pasada, la palabra en el capítulo 7, en algunos versículos anteriores, nos dice que lo que contamina es lo que nace del corazón. Porque en el corazón nosotros tenemos una carne pecaminosa y tenemos que reconocer dónde estamos, quiénes somos cuando estamos ante la presencia del Señor. Porque el Señor nos está llamando primeramente a arrepentimiento. El Señor no va a obrar en nuestra vida, así lo dice la palabra, si no estamos en arrepentimiento y fe. De hecho nos lo dice ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15. De lo primero que habla el Señor. Ha llegado el reino de los cielos, así que arrepiéntense y crean el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Él nos va a hablar de muchas maneras. Como les dije anteriormente, para algunos nos hablará con voz suave, en otros con una voz dura, pero al final nos va a hablar con nuestra realidad. Y la realidad a veces es cruda, pero es la verdad. No podemos seguir lo que el mundo hace y dice, de suavizar, que en inglés es short, ponerlo dulcito, suavecito, la realidad de nuestra vida. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Señor, vengo a ti, exhórtame, para que mi corazón entienda qué he hecho, qué he pecado, me he alejado de ti, he desobedecido tu palabra, no te he buscado, no he sido compasivo, te he negado. No te he buscado. Cualquiera sea la realidad de tu vida, cualquiera sea la razón por la cual necesitas ese encuentro con el Señor, el Señor nos va a hablar y nos va a exhortar allí en el punto donde estamos, sin importar qué tan duro puede ser esa realidad para nosotros. Pero lo importante es que lo va a hacer en nuestra intimidad, que lo vamos a ver más adelante. La respuesta de la mujer. Versículos 28 y 29. Es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Y Jesús le dice, buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a casa porque el demonio ha salido de tu hija. Qué importante esta primera frase. Es verdad, Señor.
es verdad, Señor. No sé ustedes, pero el Señor a mí me ha confrontado muchas veces. De hecho, me ha confrontado esta mañana, me confrontó anoche, me ha confrontado con realidades de mi vida, de mi corazón. Cosas que dejo de hacer, cosas que debería hacer. Cosas que he entendido y tal vez no he comprendido con la totalidad necesaria. Y ahí me confronta. La respuesta nuestra, cuando el Señor nos muestra nuestra realidad, nuestra situación, debe ser como la de esta mujer. Sí es verdad, Señor. No neguemos nuestra circunstancia, por muy dura que parezca. Fueron palabras fuertes dentro del contexto social. Tal vez era entendido lo que se decía para ella, pero de igual manera, ella no respondió, pero Señor, ¿cómo? No, sí Señor. Si hubo un pero después, que vamos a analizarlo. Vamos a ver qué habla el Señor con respecto. Pero su primera respuesta es sí. ¿Eso que dijiste? Sí. Lo acepto, lo entiendo. Ahí es una forma de decir, estoy arrepentido. Reconozco mi falla. ¿Estamos reconociendo nuestras fallas? ¿Estamos aceptando la exhortación del Señor o ponemos excusas? ¿Ponemos excusas o decimos, sí Señor? Porque no hay ese sí, no puede haber transformación en nuestra vida. No hay verdadera arrepentimiento. Sí es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer sobre el plato de los hijos. Realmente lo que está diciendo acá la mujer es, entiendo lo que me dices, sí acepto, pero a pesar de mi condición, a pesar de dónde estoy, a pesar de quién soy, permíteme, Señor, lo que te he pedido. Permíteme, Señor, ser transformado. De hecho, teológicamente, bíblicamente, lo que está diciendo allí es declarando el Señor que sí, va a venir primero y va a saciar a los hijos de la promesa, pero también, sin importar dónde estemos, quiénes somos, nuestra historia, nuestro contexto, también el Señor nos puede dar gracia y restauración y bendición. Podemos recibir la gracia del Señor mientras estemos aceptando a Cristo, su señorío, su autoridad, su santo evangelio, arrepentidos de nuestra condición, de nuestra pecaminosidad. ¿Y cómo sé que ese pero no es un pero de duda, sino un pero de a pesar de mí? ¿Cómo yo lo entiendo? ¿Cómo podemos entenderlo de esa manera? Por la respuesta de Jesucristo. La respuesta de Jesús. Jesús conoce los corazones y los pensamientos de cada uno de nosotros. Y conocía de esta mujer fenicia. ¿Y qué le dice? Buena respuesta. Buena respuesta. Sí, Señor. Pero no merezco, pero por favor, te suplico, dame tu favor. Esa actitud humilde de la mujer fenicia, que no vino a decir, bueno, Señor, pero no importa. No, sí, Señor. Pero aún a pesar de mi condición, de dónde estoy, te pido, suplico por tu favor. Buena respuesta, porque vio un corazón humilde, arrepentido. Entiendo qué nos dice la palabra. Y hermanos, puede que vengamos a los pies de Cristo con una necesidad específica, por una necesidad de salud, una necesidad económica, una necesidad de relación, alguna situación con alguien que amamos. Pero al final, ¿qué vamos a salir? Si venimos con un corazón dispuesto a escuchar la exhortación del Señor, de que nos muestre dónde estamos,
Aceptemos quién es Él. Sigamos suplicando. El Señor nos va a dar más de lo que venimos a buscar. Acá vimos que le dijo, ahora vete a la casa. Ya el demonio salió de tu hija. Inmediatamente. Entiendo que la mujer escuchó y se fue. Vamos a ver más adelante. Pero lo importante, y quisiera resaltar, que viéramos en la palabra, que para nosotros, no importa qué venimos y por qué hemos venido a buscar a Jesús. El Señor, cuando tenemos un encuentro en Él, cuando nos postramos y suplicamos, cuando en humildad nos arrepentimos, vamos a salir transformados. Vamos a salir con más de lo que venimos a buscar. Vamos a venir con una relación con Él. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue esa interacción en la otra historia? Recuerda que tenemos dos historias. Vemos cómo fue la interacción de la mujer fenicia con Cristo. Ahora veamos cómo fue esa interacción del sordomudo con el Señor. Versículos 33 y 34. Jesús lo llevó aparte al sordomudo de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y lo tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Una interacción bastante extraña, si ustedes me preguntan a mí, porque yo pudiera entender que el Señor Jesucristo, que es todopoderoso, que Él hace con su palabra, todo se hace, hubiese dicho, sordomudo, escucha y habla, y ya, no hacía falta. O lo pudo haber hecho con la multitud, allí, pero no. Por alguna razón, que no quisiera especular, pero el Señor lo llevó aparte, en soledad, y tuvo ese encuentro con Él. Y si vemos y analizamos un poco esa interacción que pareciera extraña, Pastor John MacArthur en su comentario acerca de este pasaje nos dice que le habló en señas. Yo respeto mucho al Pastor John MacArthur, estoy haciendo la cuota, porque así pareciera. Le tocó los oídos, la lengua, donde estaba falleciendo. Él no entendía, él no escuchaba. Él podía hablarle de su corazón directamente, pero decidió ir y encontrar a esta persona en soledad. Como yo les mencioné al principio, hace rato, la palabra nos está llevando a entender que a veces la multitud, unos amigos, alguien nos trae al encuentro con el Señor, pero el Señor tiene un encuentro con nosotros personal, en nuestra intimidad. No significa que vamos a estar apartados de solo, pero esa relación, ese encuentro, esa comunicación, ese conversar con Cristo es allí, en íntimo, entre tú y Él, entre yo y mi Señor. Y eso lo veo acá. Lo apartó, le habló en su idioma, tal vez hablaba señas, no sé. Pero lo importante es que después mostró dos cosas que para nosotros deben ser fundamentales, primordiales, de recordar siempre. Él miró a los cielos como para decirle, lo que va a pasar viene del Padre. Suspira y habla para decir, de mi palabra todo es posible. Porque Cristo es el verbo. Viene del cielo y Cristo es el verbo. En la palabra nos dice que toda buena dádiva viene ¿de dónde? De Dios. Toda buena obra viene de Dios. Nada viene de nosotros. Y aquí Jesús lo vuelve a repetir de esta manera, o comunicándose con este sordomudo. ¿Sí puedes bajarle un poco? Oh, ¿sí? Yo me lo quito. Al sordomudo, que lo que va a recibir va a venir del cielo y por su palabra. Y suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. ¿Y qué pasó después?
Versículos 30 y 35. 30 en el caso de la mujer fenicia, 35 en el caso del hombre del sordomudo. En el 30 nos dice que ella, después que Jesucristo le habló y le dijo que buena respuesta, el demonio de tu hija ya ha salido, ella se fue tranquila. Nos dice, ella llegó a su casa, encontró a su hija tranquila, recostada en la cama y el demonio se ha ido. En el caso del hombre sordomudo, después que el Señor mira al cielo, suspira y declara Efatá, que significa ábranse, inmediatamente pudo oír y pudo hablar claramente. Inmediatamente. Muy probablemente pasó también con el demonio. A lo que el Señor le dijo, ya salió, ya salió. Ahí el Señor lo que nos está diciendo en su palabra es que podemos confiar en su palabra, en lo que el Señor nos dice, en su fidelidad, que lo que dice se cumple y es cierto. Lo veamos inmediatamente o tendremos que ir para ver. Pero es cierto, no podemos ponerlo en duda. La mujer fenicia, yo pudiera entender, quisiera yo que entendiéramos, tal vez la palabra nos está diciendo que se fue y vio a su hija. Confió en esa fidelidad de Dios. Ya tenía su fe puesta. Por eso es que cuando ella oyó que estaba Jesús, fue a sus pies, fue donde estaba él, a encontrarse con él, a pedirle, suplicarle, a postrarse ante él, porque ya entendía de su poder, porque ya las personas de esa ciudad de Tiro habían conocido, algunos habían ido a ver la manifestación del poder de Cristo y su autoridad sobre las cosas. Ya había una fe fuerte en esta mujer, una fe que la mueve a postrarse, a adorar al Señor, a suplicar, a pedir, a aceptar su condición. Y el Señor le da una palabra y ella confía en esa palabra. Así es de ser nuestra vida, hermanos. Cuando el Señor nos habla a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, nos da promesa de salvación. Nos dice que si te arrepientes, que si confiesas a Cristo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, entonces vas a ser salvo. Esa promesa es cierta, así no la tengamos allí inmediatamente o no la sintamos. Es una promesa que debemos confiar porque el Señor así lo ha hablado y así lo ha decretado y así lo dice su palabra. Puede haber duda, rastro de duda en nuestro corazón, que cuando nos arrepintemos realmente y pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor nos va a restaurar. Que puede haber otras bendiciones, muchas, porque el Señor siempre nos va a dar más de lo que esperamos. No dice nada de cómo reaccionó el hombre sordomudo, pero habló y escuchó. Pudiéramos imaginarnos su alegría, su gozo, su asombro. Pero no fue el sordomudo que tuvo ese asombro, o la palabra nos dice, fueron las multitudes que fueron testigos de este milagro. Vemos en el versículo 36-37, allí terminando el capítulo 7, terminando el relato del sordomudo, la palabra nos dice en 36, Jesús le dijo a la multitud que no le contara a nadie, pero cuanto más le pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que él hace es maravilloso. Hasta hace oír los sordos y da capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Hay una respuesta cuando somos testigos de la obra del Señor. No podían ocultar su asombro. Tenían que declararlo a voz pública y a voz viva. Todo lo que Él hace es maravilloso. Todo lo que hace el Señor es maravilloso. Comenzamos la prédica recordando lo que está haciendo, lo que hizo y lo que va a seguir haciendo allí a través de sus misiones. Por eso tuve que decir, todo lo que hace Jesús es maravilloso. Y esa debe ser nuestra respuesta cuando somos testigos de lo que hace en nuestras vidas, cuando somos testigos de lo que ha hecho y hizo durante su ministerio, porque así como
vemos que los apóstoles fueron testigos, las multitudes fueron testigos, las personas a las cuales sanó y restauró fueron testigos de su poder. También nosotros somos testigos, porque el Señor en su infinita misericordia, en su amor para con nosotros, nos ha dado su palabra para que podamos maravillarnos, también podamos quedarnos atónitos, también nuestros corazones no puedan parar de decir, qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Todo lo que hace es grande, poderoso, bueno. En otras versiones dice. Esa debe ser, estamos reaccionando de esa manera, esa es nuestra respuesta. De tal manera que no podamos dejar de decirlos a otros. El Señor, todo lo que hace Jesús, todo lo que va a hacer en tu vida es maravilloso. Porque todo lo que ha hecho en mí es maravilloso. Todo lo que yo he sido testigo que ha hecho en obra de otros es maravilloso. Porque el Señor Jesucristo Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, con poder suficiente para restaurar lo que está roto. Restaurar tu vida, mi vida, de aquellos que amamos, más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro dolor, más allá de nuestra enfermedad, más allá de nuestra situación económica, más allá de todo lo que podamos vivir en este momento. Confiemos que el Señor va a restaurar esas situaciones también de acuerdo a su voluntad. Pero principalmente, hablemos y declaremos de sus maravillas, porque somos testigos de que todo lo que Él hace es maravilloso. ¿Qué tal si oramos?